Muy buenas a todos los fanáticos y fanáticas de Star Wars. Soy Lolindir y os doy la bienvenida de nuevo al canal. Antes que nada, un agradecimiento especial a mis Patreons. Gracias por apoyarme para que el canal continúe creciendo. Vamos manos a la obra. Si estáis aquí es porque sabéis lo que es un sable de luz. This is the weapon of a Jedi Knight. Pero hoy no hablaremos de ellos, sino de sus precursores y de todo lo que se vivió en una galaxia muy lejana hasta que llegamos a tener esas armas tan características de los Sith y los Jedi. Veréis que curiosamente los usuarios del lado oscuro jugaron un papel fundamental en todo el camino hasta que tuvimos los primeros sables de luz, y que este objeto no solo se convirtió en una pieza clave en el entrenamiento de los Jedi, sino también en un elemento característico que cualquier habitante de la galaxia asociaba directamente a la Orden. El origen de los sables de luz lo podemos encontrar en los sables de fuerza. Este arma fue una invención de los Rakatan, que permitía que los usuarios poderosos en el lado oscuro de la fuerza pudieran canalizar su energía a través de unos cristales que se encontraban dentro de espadas de energía. Estos sables eran el arma característica de los sabuesos de la fuerza, sirvientes del Imperio Rakatan que tenían sensibilidad en la fuerza y que estaban especializados en buscar a otros seres que tuvieran potencial en usar la fuerza también para entregárselos a sus amos. Como os decía, estos sables eran construidos por ellos utilizando cristales y un proceso alquímico para darles forma, además de tener que fabricar una empuñadura, como es lógico. Los sables usados por los sabuesos eran ya muy parecidos a los sables de luz que acabarían utilizando mucho más adelante los Jedi, mientras que los Rakatan usaban una variante más parecida a una pica. La primera vez que tuvimos constancia de estas armas fue durante los inicios de la invasión del Imperio Rakatan al sistema Tython, en manos del sabueso Shesh. Este arma, que como os expliqué necesitaba utilizar el lado oscuro del usuario, jugó un papel fundamental en el conflicto entre la Orden Jedi y los invasores Rakatan. No la orden que conocemos de las películas, sino la que dio origen a la misma. Por cierto, si estáis interesados en saber más sobre el origen de la Orden, podéis ver el vídeo que hice al respecto clicando en el enlace que tenéis en pantalla. Como os decía, el principal problema era la obligación de utilizar el lado oscuro para activar el sable, y eso provocaba que todos los miembros de la Orden Jedi corrieran un gran riesgo de sucumbir al lado oscuro según más utilizaban el sable. Sin embargo, la mayoría coincidió que era un riesgo necesario para tener posibilidades de victoria en la guerra. El uso o no uso de los sables de la fuerza se consideraría el primer cisma en la Orden entre aquellos que deseaban usarlos y creían poder resistir las tentaciones del lado oscuro y aquellos que los veían unos artefactos demasiado peligrosos. Un cisma que tendría grandes repercusiones tras acabar el conflicto contra los Rakatan. El desarrollo de estas armas continuó, y así llegamos a su siguiente paso en su desarrollo. Combinando la tecnología de los blasters con las empuñaduras de los sables de la fuerza, se desarrolló un método para generar un haz de luz mediante un circuito cerrado de energía, que dio lugar a los primeros prototipos de sables de luz. Sin embargo, para su funcionamiento se requería de una fuente de alimentación externa que el usuario tenía que llevar atada en un cinturón, como era lo más común. Y aún así, el arma tenía otros problemas adicionales, como eran una duración muy corta o el sobrecalentamiento. A pesar que de esta manera se conseguía eliminar la dependencia de utilizar el lado oscuro de la fuerza para activarlos, su gran cantidad de desventajas los convirtieron en objetos más ceremoniales que otra cosa. Durante generaciones estos prototipos continuaron desarrollándose y mejorando hasta tener los conocidos como protosables. Si bien estos protosables eliminaban muchos de los problemas de sus primeros modelos, seguían teniendo el gran hándicap de necesitar una fuente de alimentación externa a modo de batería para poder funcionar. Aunque todo el cableado necesario para poder utilizarlos era muy molesto a la hora de moverse y limitaba al usuario, la posibilidad de utilizar estos protosables era muy superior a sus desventajas, y tener uno era un punto muy a favor en los combates cuerpo a cuerpo, especialmente al enfrentarse a enemigos altamente protegidos por armaduras. Su época de esplendor fue durante el periodo de los 100 años de oscuridad, o también conocido como el segundo Gran Cisma. Tras el fin de este conflicto, los lores oscuros del Imperio Sith dieron el empujón definitivo en el desarrollo de los sables. Consiguieron reemplazar la fuente de energía externa que iba atada a un cinturón por un generador de energía muy pequeño que iba colocado en la empuñadura. Mediante un sistema que utilizaba un superconductor interno, se conseguía que toda la energía del haz de luz estuviera en un constante loop
que solo consumiría parte de la batería cuando algo interrumpiera el haz. De este modo, el sable podía estar encendido y no gastar energía, salvo que se cortara algún objeto, solucionando los problemas de la fuente de alimentación. En esta época es también cuando se comienzan a diseñar los primeros sables de luz con doble hoja. Eso sí, a pesar de los grandes avances en la tecnología de los sables de luz, siendo los Sith pioneros en su descubrimiento, la mayoría de los Lores Oscuros prefería utilizar las espadas Sith. Como ocurre siempre en lo que parece un ciclo infinito en la historia de la galaxia, los Jedi exiliados durante el segundo Gran Cisma se reorganizaron y fundaron el Imperio Sith, para tiempo más tarde volver a atacar a la República. Naga Sadow lideró la invasión en la conocida como la Gran Guerra del Hiperespacio, y con ellos también trajeron a la República y a los Jedi todos sus avances tecnológicos, incluyendo los sables de luz. Sin embargo, la mayoría del ejército del Imperio Sith continuó utilizando las conocidas como espadas Sith, mientras que los Jedi utilizaban los antiguos protosables, ya que no habían tenido tiempo suficiente para adoptar los nuevos diseños a sus armas. Con la derrota de los Sith al final de la guerra, los sables de luz modernos fueron adoptados definitivamente por la Orden Jedi, y se convirtieron en un elemento icónico que representaría a los Jedi por toda la galaxia. El siguiente conflicto bélico, la Gran Guerra Sith, en la que, ¡oh sorpresa!, hay Jedi caídos al lado oscuro y los Sith volviendo por venganza, provocó de nuevo un pequeño salto tecnológico en el diseño de los sables. Destaco esta guerra principalmente porque permitió que la Orden Jedi adquiriera también los planos para el diseño de los sables de luz con doble hoja, y que más tarde se popularizarían durante la Guerra Civil Jedi. Este conflicto, que tuvo como principales protagonistas a Darth Revan y a Darth Malak como invasores contra la República, insufló un nuevo impulso tecnológico en el arte del combate con sables de luz. Revan recuperó la tradición de los primeros miembros del Imperio Sith de usar un cristal sintético de color rojo en el sable como marca identificativa de su facción. Así comenzó la tradición de asociar a aquellos que portaban sables de color rojo como usuarios del lado oscuro, una tradición que perduró después de la caída del Imperio de Revan. También vale la pena destacar que durante esta era se vio el nacimiento de varios sistemas que permitían crear escudos de energía y que dejaron parcialmente obsoletos los blasters en favor de armas cuerpo a puerco, claro que sí. Decía que dejaron parcialmente obsoletos los blasters en favor de armas cuerpo a cuerpo, como espadas. Para paliar que estas espadas eran fácilmente destruidas por los sables de luz, se diseñó un nuevo sistema que permitía que las hojas de las espadas fueran creadas usando un tejido especial, que les permitía resistir los ataques de los sables. Nacían así las conocidas como vibroespadas. Tras ser implementado como el arma oficial de los Jedi, la creación de los sables de luz se convirtió en un paso clave en el entrenamiento de los iniciados Jedi en su camino para convertirse en Padawans por derecho propio. Esta prueba era uno de los puntos más importantes del aprendizaje e implicaba que los jóvenes usuarios de la fuerza crearan su arma mediante un ejercicio de meditación. Era un proceso difícil pero necesario para su crecimiento y que en caso de cometer errores en su montaje, era probable que derivara en un sable con mal funcionamiento que podía llegar a explotar en la mano de su usuario. Hasta aquí llega el vídeo sobre el origen de los sables de luz. Un arma que se convirtió en un elemento ligado intrínsecamente a la Orden Jedi, y que durante milenios fue su emblema, viviendo su mayor apogeo durante las guerras clon. Con el fin de la Orden a causa de la Gran Purga Jedi, los sables de luz fueron prohibidos y los pocos Jedi que sobrevivieron a la purga pasaron a ocultarse y a verse vistos a no utilizarlos en público para no llamar la atención del Imperio. De todo esto me resulta curioso cómo un arma que se convirtió en seña de la Orden no fue creada por ellos, sino por usuarios del lado oscuro, y que fueron estos mismos usuarios del lado oscuro los que siempre mejoraban los diseños del arma hasta que llegó a ser la que todos conocemos de las películas. Por si alguno tenía dudas, ya os digo yo que todo el contenido del vídeo forma parte de las leyendas, ya que esta parte de la historia aún no ha sido explorada por el canon actual. Pero siendo una parte fundamental del universo Star Wars, me parecía importante compartirla con vosotros. Intentaré en las próximas semanas continuar explorando esta parte del lore, centrándome principalmente en cómo los sables de luz implicaron una gran cantidad de estilos de combate que eran un claro reflejo de la época en la que se desarrollaron. Cómo los estilos de combate eran la solución contra los problemas a los que se enfrentaban los usuarios de la fuerza que utilizaban un sable de luz. Con esto terminamos por hoy.
Ya sabéis que si os gusta el contenido del canal, darle a like, comentarlo y compartirlo ayuda mucho a que crezca. No olvidéis darle a la campanita para que os salten las alertas de que cuando publico algo nuevo. Si queréis apoyarme económicamente podéis hacerlo mediante Patreon. Si queréis uniros a la comunidad de Star Wars podéis hacerlo mediante Discord. O si no, podéis seguirme en redes sociales en Facebook, Twitter y Telegram. Me despido de vosotros con un fuerte abrazo. Que la fuerza os acompañe.